Entonces, libertad, identidad, deseo, angustia, nos van demarcando lo que pasa cuando hay un resquebrajamiento de los discursos que tienden entonces a plantearnos una forma específica de vida. No es claro que ahora seamos más libres porque podamos elegir, porque ahora lo que pasa es que tenemos que elegir. Porque fíjate que solamente se puede acceder a cierto grado de verdad sobre uno mismo y sobre su deseo por medio de la angustia. Lo que yo veo es que al final no hay deseo que no sea fachada. Entonces seríamos libres si optamos por plegarnos al deseo del otro, alienarnos. Es decir, uno puede ser libre optando por alienarse. Que es que para qué es la cuestión, no que en la división hay posibilidad de satisfacción. En la sospecha hay encuentros con objetos valiosos que el día de mañana quizá perderán su brillo. En el análisis, digamos que las experiencias de repetición nos hablan como de esa condena íntima. Muy lindo nombrarlo así. Uy, no, parce, qué momentazo. Porque yo creo que un psicoanálisis, yo no sé si lo hace libre a uno, pero tiene que permitirle al otro que está con uno ser más libre. Psicoanálisis para no todos. Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoanálisis para no todos. El capítulo que hicimos sobre la libertad pasó que estábamos muy contentos. Que pasaron cosas. Un montón. Estábamos muy contentos conversando del asunto y al celular se le acabó la memoria, la capacidad de almacenamiento y nos cortó en un punto súper bacano. Me dio mucha tristeza porque después pudimos como desplegar otras ideas que seguramente ya quedarán en el olvido. No, ya no hay manera de recuperarlas. Muy difícil ya retomarlas, pero creo que fue uno de los episodios que por lo menos en cuanto a interacciones a través de Spotify y de Instagram, pues nos hicieron muchos comentarios o preguntas asociadas al tema. Yo me quedé pensando un poco en por qué y pues creo que es que eso es un asunto que atraviesa toda experiencia humana, la pregunta por la libertad. Así que la propuesta que vamos a tener hoy es que vamos a leer algunos de estos comentarios, de estas preguntas y tratar de desplegar ahí de nuevo esa conversación. Lo que sí recuerdo de lo que hablamos luego de que se interrumpiera el episodio es de cómo esto nos llevaba como a pensar nuestra manera de entender no solamente la dirección de la cura, no solamente el fin de análisis, sino además el psicoanálisis mismo, ¿cierto? Y como el estilo que cada analista entonces le imprime, queriendo o no, a su escucha y cómo eso puede entonces derivar en otras formas de resultados en el marco de un proceso analítico. Es que esa fue la parte que no quedó además al final. Sí, ¿Cierto? sí. O sea, cuando dijimos... Cada vez que hablamos del fin de análisis, sí, y cuando dijimos, hacemos cosas distintas, pero las dos son psicoanálisis y quien se analice con Juan David pasarán unas cosas y quien se analice con David pasarán otras, que de verdad fue... No, ustedes no saben lo que se perdieron. Y nosotros también. No, pero bueno, vamos a ver qué se puede recuperar de eso. Entonces, nada, vos que tenés ahí el celular, ¿qué tal si nos compartís pues como algunos de esos comentarios? Hay uno de Foucault particularmente que me pareció genial retomarlo. Foucault, espérame a ver, no veo uno de Foucault. Te voy a leer, pues les voy a leer a todos, ¿cierto? Como en orden, el primero que me sale es de Mariana González Taborda. Yo nunca había leído así. ¿Quién nos lee? Muchas gracias a Mariana González Taborda. ¿De qué capítulo? Me quedan varias preguntas. ¿El acto como nueva vía y opción de operar podría ser angustiante? ¿La libertad puede ser angustiante o ya no sería libertad?
Vamos hablando de cada mera uno. pregunta. Vamos hablando de cada una. Sí. Además que me parece que no abordamos mucho la relación entre libertad y angustia. Ujú. Si querés, arranca vos, que yo la leí. Ah, bueno. No, pienso que esa asociación es una de las más frecuentes en filosofía existencial, ¿cierto? Recuerdo que, digamos, una de las tesis fundamentales y que de hecho en el grupo de lectura nos hemos encontrado con distintos autores que nos plantean la caída de los metarrelatos que de algún modo pretendían entonces dar una suerte de manual o una suerte de estructura hacia lo que debería ser la vida y cómo vivirla. Y al caerse esos metarrelatos y al caerse, digamos, las figuras o instituciones que no se han caído del todo para todo el mundo, pero digamos uno sí podría ver un resquebrajamiento histórico de estas instituciones y de esos discursos, quedaría entonces un margen mucho más amplio para pensar la vida, en tanto ya no debo yo cumplir con los mandatos ajenos. Y ahí es donde aparece una paradoja, y es que muchas veces preferiríamos entonces, así nos generara malestar, así nos generara una restricción de nuestra libertad, pareciera que se prefiere entonces ese grado de esclavitud, porque ante la apertura plena de entonces cómo quiero vivir, que es otra pregunta ahí muy interesante, como unir libertad, deseo, angustia, no hay referentes, no hay un referente claro de cómo proceder. Y puede aparecer entonces la angustia en tanto que ya no se sabría de algún modo qué es lo correcto, lo incorrecto, bajo qué parámetros o sobre qué criterios construir una acción o construir una identidad. Y pienso mucho como en la historia de los apellidos, que según entiendo estaban vinculados inicialmente como a un quehacer, A labores. a labores, ¿cierto? Y eso lo que nos marca es que inclusive el contexto en donde nacíamos los humanos, la familia a la que pertenecíamos, terminaba demarcando que si vos nacías en una familia De zapateros, de era zapateros zapatero, y era Zapata zapata, y ya, ya. ¿cierto? Y ahí no había mucho campo como para decir, ve, yo querré ser zapatero. No, simplemente se ejecutaba un plan que ya venía predeterminado. En otras sociedades pasaba lo mismo, pero con las castas o de algún modo como que ya la vida venía preconfigurada y había simplemente que hacer el rol propio del guión. Y lo que estos autores nos plantean es que al caerse todos esos metarrelatos, queda abierta la pregunta que yo creo que es propio de lo que uno ya, pues nosotros también ya en esta generación, nos vemos como confrontados inclusive desde los 16, 17 años de qué queremos ser, que es interesante porque mira que vuelve como a enlazarse otro punto muy importante que es la identidad. Entonces, libertad, identidad, deseo, angustia, nos van demarcando lo que pasa cuando hay un resquebrajamiento de los discursos que tienden entonces a plantearnos una forma específica de vida. Y no sé qué pensás, a mí me parece un gran triunfo de la humanidad que hayan caído esos metarrelatos, por más que tengamos que atravesar la angustia y por más que haya saberes como por ejemplo los de la orientación vocacional, de los cuales nosotros cuando fuimos psicólogos Hicimos educativos parte. hicimos parte, tratando de plantearle entonces a estos estudiantes como usted qué quiere ser, usted qué,
y diseñando pruebas, que la psicología ahí entonces lo que intenta es a través de pruebas, a través de estas encuestas, tratar de reducir la incertidumbre frente a ese ser. Pero es lo interesante, es como que finalmente cuando aparece el margen de la libertad, usted no tiene necesariamente que ser alguien en específico. ¿Usted qué quiere ser? Lo que aparece es la angustia. Y el intento de aplacarla y de reducir la incertidumbre a partir de distintas técnicas que intentan entonces acotar el ser a una función o a una manera específica. ¿Qué pensás de eso? Me quedé pensando si es una gran conquista de la humanidad. Ay, qué bueno, ya vamos a pelear. No, porque no sabría decir. Además, porque digamos que el metarrelato, en tanto, digamos, un tercero que avala, pues aparece de algún modo Dios como quien da una garantía, donde está el que se debe hacer, el que no se debe hacer, que de hecho, no, es que me abriste muchas preguntas, porque creo que uno con Dios no se plantea preguntas por el ser, se plantea preguntas por el hacer. Y creo que sin Dios se hace preguntas por el ser. Brutal eso. Pues acá lo estoy diciendo así Sí, como es en este va podcast. saliendo. Porque creo que ante Dios uno ya está garantizado de algún modo lo que es. Pues es hijo de Dios, o es un alma no hay qué, pues de algún modo algo ahí ya está determinado. Y la pregunta es por mi acto. Este acto va a ser bueno, este acto va a ser malo, este acto va a agradar a Dios o no va a agradar a Dios. Pero cuando se borra esa figura, en algo me tengo que amparar para elegir mis acciones y me amparo en el ser, ¿cierto? Si yo nací para ser psicólogo o ingeniero o matemático y entonces empiezo a hacer una indagación en mí mismo para hallar la respuesta. Cuando antes quizá la indagación no tenía que ser en uno mismo, sino que la podía hacer afuera. Que creo que lo engañoso y difícil y angustiante es que la respuesta por el sí mismo siempre se hace imposible de responder, ¿cierto? Porque si para yo responder qué quiero hacer, debo responder quién soy, sí, claramente me va a angustiar. También con eso que decías, pensé en algo que he estado pensando justamente estos días. Lo pensaba por un lado con relación a la religión y por otro con relación a los efectos del feminismo. Porque no sé si te ha pasado, he atendido, voy a tomar la vida del feminismo para no meternos más con Dios, aunque no voy a decir nada. Tampoco es que esté muy asegurado que te vaya a ir bien hablando de feminismo. No, ¿sabe? Es que yo tomo la vida arriesgada. Ya los cristianos quemaron a los que iban a quemar. Fuerte declaración. Pero he atendido varias personas, hombres, que terminando quizás la adolescencia, entrando a la adultez, empiezan a conocer a mujeres que están de algún modo involucradas con discursos más feministas, que se hacen preguntas y que los empiezan a cuestionar. Y son hombres que quieren ser buenos hombres, que quieren agradarle a las mujeres, que no quieren violentarlas, pero en el discurso de ellas empiezan a darse cuenta que muchas de las cosas que ellos hacían, de cómo entendían la relación con ellas, de cosas que para ellos eran o caballerosas o gestos y detalles con el otro, resulta que quizás son violentas, resulta que formas que han ido adoptando de abordar lo sexual, de abordar a la pareja, son violentas y ellos no quieren ser violentos. Entonces intentan ser buenos hombres. Y en esos momentos lo que aparece son ataques de ansiedad, ataques de pánico, de angustia, sin saber muy bien por qué. Es decir, no es que estén pensando necesariamente en eso, sino que empiezan a aparecer en su vida ataques de pánico, de angustia. Y cuando uno empieza a hacer como la reconstrucción, análisis de cómo fue eso apareciendo, suele ver con la caída justamente de la identidad en tanto como ellos eran hombres. Entonces, reniegan de su identidad sin haber tenido los elementos para construir otra cosa y lo que aparece ahí es la angustia en muchas ocasiones. Por ejemplo,
y ocasiones, digamos, incluso distantes al abordar a las mujeres. Recuerdo un caso en particular de un hombre que ya cada vez que tenía que reaccionar agresivamente, que era una cosa que le había servido para escalar a nivel laboral, de una personalidad, de imponerse ante otros, le aparecían ataques de angustia. Cada que en él identificaba una cosa que tenía que ver con lo agresivo. Y cuando lo va reconstruyendo es como que él se dio cuenta que había sido agresivo con algunas mujeres, que las había herido, que él no quería hacer eso, y ahí empieza a aparecer la angustia. Y entonces todo el trabajo va consistiendo en qué hacer con lo agresivo, si la agresividad lo hace malo, y un montón de cuestiones que se despliegan porque es como que ese discurso aparece diciéndole, usted está mal, le quita lo que él siempre había sido, pero no le da nada nuevo, más allá de un puro ideal. O sea, no le permite ir construyendo poco a poco maneras de ser, porque digamos que uno la identidad la va construyendo a lo largo de la vida. Entonces creo que en ese punto yo todo esto le di la vuelta porque es que yo no sé si caen absolutamente los metarrelatos o aparecen unos metarrelatos muy distintos. Recuerdo que Almudena Hernando, en un libro que a mí me gustó mucho, que lo he mencionado varias veces, el de La fantasía de la individualidad, habla de que no es claro que ahora seamos más libres porque podamos elegir, porque ahora lo que pasa es que tenemos que elegir. O sea, es obligatorio elegir. Entonces, cuando el ejemplo que vos ponías de si me voy a confrontar con la salida del colegio y tengo que empezar a buscar qué ser, es que tengo que empezar a buscar qué ser. O sea, no es que se perdió totalmente la obligación, se perdió totalmente el deber ser, el modelo ideal, solo que ya no está Dios como garante. Ahora está el éxito, el dinero, la realización personal, la felicidad. Entonces, creo que esos son otros discursos igual de obligantes, con la diferencia que uno ahí no tiene con quién pelear. O sea, con Dios se puede renegar, se puede llegar a acuerdos, se crea una figura más humanizada, pero con lo otro no hay una figura que lo represente, más allá de un montón de espejos que se ven en Instagram, en la televisión, en el cine, que aparecen tantos que creo que ahí es donde la imagen se multiplica y se vuelve angustiante. Pero justamente por eso Porque no hay consistencia. Y no se vuelve metarrelato. Sí, porque no es uno, pero aparece como una obligación por debajo de todo, ¿cierto? Como Entre las múltiples. Un carácter muy obligante también e ideal, porque creo que no se pierde el ideal, queda un ideal sin ser, sin algo que claramente lo represente. Entonces, no sabría decir si es una conquista. Creo que hay mucha gente que podrá decir que sí, mucha gente que podrá decir que no. Y sí creo que el psicoanálisis ha aportado en ir agujereando cada vez más la consistencia de esos otros que pretenden dar línea de cómo hay que comportarse. Pero yo no sabría qué es peor para vos, qué es peor, estar angustiado o esclavo. Para mí estar siendo esclavizado. Porque es que siento que en ese sentido la angustia yo la veo también como una ganancia. Porque fíjate que solamente se puede acceder a cierto grado de verdad sobre uno mismo y sobre su deseo por medio de la angustia. Por eso en el análisis uno no opta por atenuarla, es un medio. De hecho, difícilmente creo que se pueda vivir un análisis sin estar o convocado por la angustia que lo lleva a uno a consultar, o bien que dentro del proceso del análisis no se produzca una angustia que estaría soportada en la transferencia para poder acceder a esa verdad íntima. Es decir, lo que estoy planteando es como no se puede saber el deseo si no se atraviesa la angustia. Entonces para mí sigue estando en el lado de la conquista. Por más horrible que sea, pues porque no estamos diciendo que sea la experiencia más agradable. Porque sabemos que también ahí hay personas que frente a eso, pues sí pueden sentir que hasta perdieron el piso existencial
y el sentido. Ujú. Entonces, ¿para qué vivo? Pues, o yo quién soy, o me siento insuficiente, o siento que no merezco nada. Es decir, se puede entrar como en una posición melancolizada, asociada a esa angustia, pero, insisto, para mí es como si tuviéramos que ir hasta ese punto para poder luego construir algo que no sea una fachada existencial que finalmente sería casi como una mentira funcional. Es que creo que ahí entramos en el punto en el que vamos por caminos muy distintos. Conta, conta. Eh, Porque recuerdo alguna vez que teníamos una conversación, no acá, sino por ahí tomando una cerveza en un bar en la 70, que llegábamos a hablar de ese punto de mi verdadero deseo, ser consecuente y coherente con lo que yo verdaderamente quiero, y que a mí eso siempre me ha generado preguntas en el sentido de uno cómo articula qué es un verdadero deseo. Yo lo escucho mucho en los círculos de psicoanálisis que se habla de eso, ¿cierto? Y que se habla de la importancia de la separación del otro y entonces poder soportar el desamparo de que no está el otro, Como garante de como una verdad garante sobre cómo vivir y y cómo sobre muchas existir. cosas, o sea, Ujú. sobre, entonces, si yo tengo una relación de dependencia, ¿por qué es mejor la independencia que entregarme absolutamente a que esa relación me defina? Que esa es otra pregunta que había por ahí, hay que decirlo, como entonces seríamos libres si optamos por plegarnos al deseo del otro, alienarnos. Es decir, uno puede ser libre optando por alienarse. Que es que para qué es la cuestión. Pues, Ujú. y creo que ahí es donde está toda la paradoja y que no se debería resolver de manera sencilla. O sea, decir, no, es mejor la autonomía y la separación o es mejor la alienación. Totalmente de Porque acuerdo, creo que no se puede establecer totalmente de un acuerdo. juicio de valor, pero lo que yo veo es que al final no hay deseo que no sea fachada. Ninguno. Ni siquiera lo que yo llame mi deseo propio. Ese también hace parte de la fachada. Porque creo que todos los objetos de deseo son objetos de fachada. Y para mí a lo que apunta al final del análisis es que pues, siendo fachada yo lo puedo disfrutar. Es que el problema es esperar que haya una garantía de más allá. O sea, que este sí es de verdad algo que es mío y no es del otro, algo que yo construí porque me pertenece y tiene que ver con mi ser y entonces lo tengo que valorar porque ese es el objeto que de algún modo me va a hacer, Mm, me va a brindar la satisfacción. mm. Y creo que no hay vía que separe un deseo verdadero de un deseo falso que no lleve a eso. Bueno, bueno. Candela, viene candela. Yo creo que no hay deseo verdadero. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo te propondría algo. Estamos remitiéndonos a nuestro primer capítulo de este podcast, en donde poníamos música mañé, o si No estuviéramos en un escuchaba centro nada. comercial, sin buenos micrófonos, pero con ganas. Y como que pienso algo, como no será entonces importante diferenciar objeto de deseo de modo de desear. Porque estoy de acuerdo en lo que decís, en que sería una ilusión muy ingenua pensar entonces que, porque vamos a intentar plantearlo así. Yo entonces elijo una carrera, ejecuto eso. Esto es la historia de muchas De un personas, montón. de un Es la montón. cotidianidad de lo que uno escucha. Y llegan por allá y están en la oficina y dicen, marica, pues yo qué estoy haciendo aquí. ¿Esto para qué sirve? Yo nunca quise, Es, yo nunca quise esto. Yo elegí esto porque yo siento que mi mamá se sentiría orgullosa de que yo haya elegido, o yo elegí esto por mandato de mi papá, o yo elegí esto porque es que toda la tradición familiar era de médicos, abogados, pero lo mío está en escribir poesía, o bucear, o ver pájaros, lo que sea, o no sé. o no sé, ¿Cierto? sí, Que sí, sí. sé que esto no es lo mío,
Sí, pero no que es hay angustiante. nada que a mí me Que es muy mueva, angustiante. que me haya gustado. Yo llego a mi Listo. casa a ver televisión. Entonces va, una ilusión ingenua sería pensar entonces que el proceso del análisis debería estar encaminado hacia el poder descubrir entonces lo que sí y lo que será de ahí en adelante, como el objeto de deseo. Entonces descubrí que era escribir poemas y tengo la ilusión entonces de que al descubrir ese objeto de mi verdadero deseo, que no sería el deseo del otro, entonces ya encontraría una solución existencial. ¿Qué sería con lo que vos estarías en desacuerdo? Sí. Pensar que hay un objeto que obturaría finalmente todo el deseo y que el deseo es único, porque esa idea te fastidia como un hijo de puta. Radicalmente. Pero entonces te propongo esto, y es que quizás un análisis lo que permitiría no es ir en pos de cuál es entonces su deseo, cuál es su objeto de deseo, sino que cuando decimos poder saber de su deseo es también saber cómo se desea, basado en qué aparecen las ilusiones de deseo por esos objetos, ¿cierto? Basado en qué se basan las alienaciones en las cuales uno opta por deseos ajenos y los incorpora como propios. Con una cosa que también es difícil en eso, porque no solo que uno los incorpora, sino que, por ejemplo, habría que cuestionar el deseo de ser el orgullo de la madre, porque ese es un deseo genuino. O sea, yo tomé un objeto de deseo que podía ser ingeniero, pero por un deseo que es ser el orgullo de ella. ¿Y qué hace que ese deseo sea o no legítimo? Porque este pierde brillo quizás, pero el otro quizás sigue siendo muy fuerte. El deseo de ser el orgullo de ella. Sí, entonces mira que, por ejemplo, uno ahí ya en un análisis va pudiendo descubrir y quizás si indaga en por qué quisiera ser amado o el orgullo de la madre o del padre o de la familia, pueda seguir descubriendo que no necesariamente es eso, sino un deseo de o de reconocimiento o de tener un lugar frente al otro. Pero es cierto que cuando se hace, digamos, el proceso como de destilación, ¿cierto? Lo que se encuentra es que ese deseo, porque yo creo que la tesis de Lacan de el deseo del hombre es el deseo del otro, también juega con una ambigüedad y es ser objeto del deseo del otro. Es decir, no solamente mi deseo es el deseo del otro y yo lo ejecuto, sino que parte de mi deseo también pasa por ser deseado por el otro. Lo que pasa es que ahí en esa frase hay todo un problema, porque hay dos maneras de entenderlo y creo que lo que Lacan propone es que hay que entenderlo de las dos maneras al tiempo. O sea, no me acuerdo cómo se llama eso, creo que es un subjuntivo. Esa partícula del, ahí, en este momento se me escapa. Entonces, si yo digo el deseo del hombre es el deseo del otro, es yo deseo al otro, ¿cierto? Aparece el objeto que el otro desea, pero creo que lo esencial es que yo deseo como otro también. O sea, yo soy otro para mí mismo en mi deseo. Cuando yo hablo del deseo de Dios, hay dos maneras de entenderlo. O yo deseo a Dios, yo deseo agradar a Dios, o la otra forma es Dios desea. Y esa frase introduce esa ambigüedad de que yo deseo al otro, pero además hay otro que desea en mí. Y creo que el mayor lío del psicoanálisis es el otro que desea en mí. Que además no tiene que ser necesariamente mi mamá, ese es uno de los nombres posibles, pero que el deseo siempre tiene una experiencia de ajenidad. Y por eso no somos dueños en nuestra propia casa. Creo que ahí empata muy bien el asunto. Exactamente, creo que ahí es donde va, porque incluso entiendo por dónde vas con los modos de desear, que es un saber sobre uno mismo en un punto, pero yo la fórmula que te propondría, no sé si te suene, que no tiene que ser excluyente con la tuya, es que el análisis, más que conocer sobre los modos del desear,
Los modos de goce. Me pone más problemas todavía esa forma. Pero creo que es la radical experiencia de la división subjetiva. Que yo deseo de un modo y al mismo tiempo no deseo de ese modo. O sea, para mí el problema es que cualquier intento de unificar el deseo, bien sea por un objeto, bien sea por un modo, crea una unidad. Y yo creo que la experiencia del psicoanálisis lo que somete es a que usted está dividido. Y en esa división, en acto, en el momento en que aparece, cualquier deseo va a aparecer su contrapartida. De eso no lo deseo, esa no es la manera, y que hay que hacer con la división. No que hay una sola forma, porque creo que eso sería instalarse en otro yo, unificado, que sabe sobre sí mismo, que tiene el control, que entiende. Yo deseo de esta forma y yo me voy apostando por mi forma de desear, que creo que no sería. Yo tengo el desacuerdo, es que cualquier fórmula que se presente así lleva a otro yo. Y ese otro yo se va a creer más verdadero que el que había al principio, quizás tiene más, está más fortalecido, porque sabe, porque entiende. Pero no es ni siquiera peyorativo, es que me parece que es la consecuencia como inevitable. Bueno, pero entonces venga. Entonces, espero que no vaya a ser que se haya parado esta grabación, parce, porque me muero de la ira. Bueno. Pero espere. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre quien entra a un análisis y quien sale de él con respecto al deseo? ¿Qué está advertido de su división? Marica, ya la padece. Justamente la padece. Listo. No sabe Deja hacer de con padecer ella. Su división. La padecerá de formas nuevas. No, eso es muy diferente. No, yo creo que ahí hay una advertencia de la división, hay una experiencia de la división en tanto atravesarla y no solo decirla como yo no debería estar dividido, porque creo que en general la forma como se presenta algo en análisis es yo no debería estar dividido. O sea, yo tendría que querer este objeto. Ese hombre es perfecto para mí, ¿cierto? Es bueno, caballeroso, sincero, pues yo quiero al otro, que es mentiroso, que es patán, pues yo tendría que elegir a este, ¿cierto? Y sabe lo que tendría que elegir, pero elige otra cosa. Y no soporta la división, la padece, ¿cierto? Lo mismo con las carreras, lo mismo con cualquier cosa, eso viene de afuera y se vive como una falla. El análisis, de algún modo, empieza a demostrar. Yo recuerdo que alguna vez Luisa hablaba algo de Luisa, la que estuvo en el episodio pasado. Antepasado, ya no sé, uno va perdiendo el registro del tiempo. Alguna vez me decía algo con respecto a lo que ella vivía en el análisis, y es como que cuando estaba desbaratada, el analista de algún modo la armaba, y que cuando llegaba muy armada, el analista la desbarataba, ¿cierto? Y creo que esa es la experiencia de la división. Es como, no, todo está mal, y en el mal surge lo dividido del mal, que no es todo, y sale una posibilidad de que algo marche. Y dentro del estoy muy bien, creo, soy capaz, se tumba, ¿cierto? Y en ese tumbarse, armarse, desarmarse y estar experimentando permanentemente eso, se va construyendo una manera de sospechar de uno mismo, de sospechar de su propio deseo, de sospechar de su propio saber. Y sospechar no quiere decir no existe, no sirve para nada, desechémoslo, botémoslo y no creamos en nada, sino tener una posición de sospecha frente a uno mismo. Que estoy tan entusiasmado queriendo esto, ¿hasta dónde? Y no lo voy a dejar de disfrutar y no voy a dejar de experimentarlo con intensidad, pero tampoco voy a apostar que encontré todo, porque estoy dividido. O sea, no es una posición resignada, me parece, que no, es que nada en realidad vale la pena porque todo es fachada, sino que en la división hay posibilidad de satisfacción. En la sospecha hay encuentros con objetos valiosos, que el día de mañana quizá perderán su brillo, o que al mismo tiempo brillarán y dejarán de brillar. Que creo que el psicoanálisis señala mucho eso. O sea, toda la experiencia de la ambivalencia, yo amo y odio al objeto, es que uno no es uno para querer nada. Y creo que es donde está el problema. Cuando aparecen las fórmulas, que
En estos días vos me mandaste un video de una entrevista que le hacían a Edelstein, este hombre que tiene también como un podcast, un canal de YouTube. ¿Cómo es que se llama él? Matías, David. Matías, eso. Y él le preguntaba a Edelstein si él consideraba que Lacan se había equivocado en algo, si él encontraba algún error. Yo me puse a hacer, yo que respondería a esa pregunta. Y yo, esa formulita de que lo único de lo que es culpable a alguien es de haber cedido en su deseo, creo que es insoportable, porque se presta para moralismos, para creer que el analista es un héroe, que ahorita hablábamos, entonces, porque es que el analista va por su deseo con toda, contra todo, porque ya lo descubrió, y si cede, es cobarde, es culpable, y eso no es un psicoanalista, ni alguien que pasó por un análisis. No sé cómo lo ves vos, en ese punto de la división, y si hay un deseo único. No, es que yo sé que te fastidia mucho, pues, y creo que es un fastidio muy válido, porque es un tema muy complejo, segundo capítulo de este podcast, el tema del goce, ¿cierto? Porque creo que a mí la pregunta que me está quedando es como, vos entonces, ¿qué lugar le das como a la repetición? Y pareciera que estuviéramos dejando de hablar de la libertad, pero en absoluto. Pues que justo ahí aparece el tema de la libertad, en la Exacto. repetición. Es decir, cuando alguien llega y dice como, yo quisiera poder dejar de pensar en esto. Es una experiencia preciosa de la no libertad. Ni siquiera la puedo vivir. Nadie me dice que piense en esto. Y es una bobada inútil de nada. Y no soy capaz de dejar de pensar. Yo quisiera no soñar con esa persona. Y sin embargo, llevo soñándola todos estos años. Ahí está, concentrado como algo de la experiencia subjetiva, inclusive se vuelve una condena. El síntoma, las formaciones del inconsciente como una condena ante el propio intento del yo por el dominio de sí. Y no puede. Por eso esa frase de Freud es preciosa, como ¿no? Y es un golpe al narcisismo, justamente al yo que pretende entonces tomar todas las riendas del ser y decir, voy para allá, voy para allá. ¿Qué pasa con el inconsciente? Uno dice, voy para allá y lo arrastra para el otro lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, sí, total. Pero entonces, lo que pienso es como que en el análisis, digamos que las experiencias de repetición nos hablan como de esa condena íntima. Muy lindo nombrarlo así. Uy, no, parce, qué momentazo este capítulo. Me gusta, es como una condena íntima el síntoma. Y algo ante lo cual no podemos no repetirnos. Y eso también condiciona las formas del deseo, los modos de desear, lo que estabas diciendo ahora. Es decir, si yo elijo a aquella persona que va en contra de los ideales superyoicos esperables por mi familia, pero elijo justamente a quien en algún punto sé que me va a generar un estrago, el psicoanálisis diría, ese deseo no es porque sí, hay un determinismo psíquico que también plantea ciertas coordenadas para el despliegue de ese deseo y que esa modalidad de deseo está enlazada con modalidades de satisfacción pulsional. Espéreme. Entonces, esas modalidades de satisfacción pulsional van creando un camino para que lo deseado tienda a lo mismo o a sus sustitutos desplazados vía significante, vía homofonía, ¿cierto? Entonces, cosas como que parecen bobadas, pero que no lo son. Hoy justamente llegó un paciente hablando de su relación con una nueva persona al espacio, hablando de su relación con las mujeres. Todos los nombres de ellas empezaban con... en chimba, que eso. Empezaban por M, ¿cierto? Puede ser una bobada lingüística, puede que no, habrá que ver, ¿cierto? Pero de lo que nos habla Freud desde el principio del psicoanálisis es que lo que se desea no es sin historia. Y en ese modo, digamos que el proceso del análisis, pienso yo, no solamente entonces tendería, aquí, vea, si este podcast se termina en algún momento, es por esta idea.
Prepárense para la separación. Es por esta idea. O si se sostiene toda la vida, es por esta idea, porque siempre la vamos a querer conversar. Son las dos opciones. Entonces, es porque no solamente se trata de hacer que no se padezca la división subjetiva, sino de saber justamente de esas modalidades de deseo y de goce que están inscritas en la experiencia de cada quien. Es decir, pasa por la vía del saber. ¿Qué es lo que yo siento? Que a vos en algún punto es como si esto te remitiera a una unicidad, como yo llego después del análisis y yo ya sé, yo ya deseo esto y yo deseo esto por estas modalidades de goce y se crea una unidad, que ahí es donde yo siento que vos entonces pensarías que no se terminaría el análisis porque eso crearía como una nueva identificación al síntoma, ¿cierto? Una identificación al síntoma que ocluiría, se podría decir, obturaría la pregunta por el ser y tendería a dar la imagen de que ya no hay división subjetiva. Yo no creo en eso, sobre todo porque si uno le presta atención a estos teóricos, tanto desde Freud cuando hablaba del análisis de los sueños, decía que llegaba un punto en donde se llegaba al ombligo del sueño y ahí ya no hay palabra que logre enunciar, porque hay algo de la experiencia, de la representación, de esa satisfacción que no es simbolizable, diríamos ya con Lacan, ¿cierto? Donde hay algo de lo real que ya no sería alcanzable vía significante. Entonces, que siempre quedaría abierto. Y para mí el punto no es entonces llegar a crear la nueva identificación más fuerte de yo soy esto, porque hice un análisis, pero tampoco yo no sé nada de mí, yo no sé por qué me pasa eso. No, claro que sé, pero estoy abierto a seguir pensando. Por eso yo creo que el final del análisis nunca es del todo. Ya, ahora sí, me entusiasmé. Pero es que, primero siento que me estás diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. No, falso. En muchas cosas me parece que sí. O sea, porque mira que entonces te topas con el punto del ombligo, de ese lugar que no se puede representar y que hace que la cuestión quede abierta. Sí. Y que pero, hay que hacer con eso. Pero de todos modos, en el análisis del sueño, algo se construye, amigo. No, pero, sobre es que, la pero es que yo no he dicho nunca que no se construya. Listo. Yo lo que creo es que el final del análisis no debe caer en dejarse engolosinar por ese saber. El ejemplo que traías me parece como interesante, ¿cierto? Bueno, que yo traía y que vos rescataste. De esta mujer que entonces elige el hombre que no debe elegir, ¿cierto? Y digamos que entonces empieza a laborar y se va dando cuenta de que ya ha sentido una satisfacción en la transgresión, de irse contra ciertos valores y entonces que llega a decir, yo elijo en contra de lo que debo elegir, ¿sí o qué? Entonces puede ser una fórmula. Sí. Esa fórmula tiene 1.000.000 de problemas, porque entonces el hombre malo, ¿cierto? Que era el que no debía elegir, ya ella lo conoce como el dictamen de su ser, ¿cierto? O sea, como algo en ella dice, yo elijo el que no debo elegir. Quiere decir que en ese momento ya él es el que debe elegir, porque ya sabe que ella debe elegir ese tipo de hombres porque algo se lo indica. Lo transgresivo en ese momento sería elegir el buen hombre. Y cuando construya otro mandato de que ese es el que debe elegir, sería elegir el otro. Porque ese mandato está abierto a todas las paradojas. O sea, cualquier deseo que trabaje sobre sí mismo se vuelve paradójico. Y esa experiencia de la paradoja del deseo creo que es la que se confronta en el análisis. Que no por elegir un tipo de objeto, no por el modo de elección está garantizada nada del orden de la satisfacción. Ese deseo se divide sobre sí mismo. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Vos no consideras que hay una posibilidad de estar más satisfechos después de un análisis por el hecho de saber del deseo y del goce? Por el hecho de saber. Uh-huh. Sí, claro. O sea, que hay una posibilidad. Es decir, si yo sé, entonces vamos de nuevo a ese ejemplo. Si esta mujer llega a descubrir el por qué desea al hombre malo,
¿cierto? Y entiende su historia y entiende su repetición en la vida amorosa y se da cuenta de que evidentemente aunque pensara que era libre eligiendo a los hombres, había una condición de su satisfacción pulsional que tendería hacia ciertos rasgos específicos que vuelven a situarla en esa vía de satisfacción o insatisfacción inaugural, porque no solamente elegimos para estar satisfechos, el psicoanálisis sí que nos muestra que antes elegimos lo que justamente va a darnos insatisfacción y eso es parte del padecimiento por el cual se consulta. ¿No crees entonces que, por ejemplo, ella podría ya después de saber de esa elección estar advertida y quizás hacer un cambio en la forma de decidir en la medida en la que no quiere repetirse o plantea un giro de tal modo que ya quizás ese hombre malo no tenga que venir a cumplir esa función para ella? Estamos hablando de una cosa técnica y conceptual muy tesa, Muy fina. porque habla del direccionamiento de la cura y de cómo estamos entendiendo también para qué sirve un psicoanálisis. Porque si vos me decís que la idea es entonces aceptar que ella puede elegir en su división subjetiva y volver a replicar eso, entonces para mí el psicoanálisis, no, es que, no sé si estás diciendo eso, pero pongámoslo en el escenario, como si yo voy a seguir repitiéndome del mismo modo antes de entrar. Esto es muy charro. Antes de entrar. Y después de la salida, y yo no elaboré nada, para el psicoanálisis no sirve de nada. No, porque yo eso no es lo que estoy diciendo. Listo, pero Que entonces... de hecho era la pregunta que te iba a hacer, esa que vos acabaste de hacer. Entonces vos estás diciendo que hay un modo de satisfacción que es real, que no es tocado por las palabras, que de algún modo me preexiste en tanto a mi yo, ¿cierto? Sí. Queda por fuera de él, no lo puede tocar, entonces si no lo puede tocar yo voy a elegir así. Entonces me voy a seguir repitiendo. Y vos decís que no, y yo sé que vos decís que no y que vos no crees en eso, pero creo que de esa forma de entenderlo, hay un modo de desear, hay un modo que se cierra y que ese es, y que yo voy a conocerlo, a saber sobre mi modo que está ahí, lo que me voy a encontrar es que yo me estoy condenando a repetir. ¿O no? ¿O por qué no? En No, tus argumentos. en mis argumentos y en mi experiencia de análisis. No, porque si yo sé que vos no lo experimentas así, yo sé que ningún psicoanalista defiende eso. Pero la consecuencia para mí del argumento de saber sobre el deseo, saber sobre el modo de desear o el modo de gozar, es que usted se va a repetir. Sí, pero se puede hacer algo diferente. ¿Te acuerdas de la metáfora, analogía del origami? Que decíamos que, digamos que estas experiencias de satisfacción pulsional, de goce, estos significantes, dejan su pliegue. En el momento en el que yo doblo un papel y termina siendo entonces como una figura en particular, que el proceso del análisis sería casi el del desdoblamiento de eso para poder entender cómo se llegaron a hacer esos pliegues y a partir de estos pliegues, de estas arrugas, yo no puedo pretender entonces hacer de mí algo absolutamente nuevo, como pretenden muchos discursos, porque hay unas modalidades de goce por las cuales ya sí o sí eso va a pasar. Pero eso no quiere decir que entonces yo deba repetirme siempre del mismo modo. Hay una satisfacción, perdón, que quizás es esa, se repetirá, pero yo puedo inventarme algo nuevo con el proceso del análisis, en donde quizás ahí ya no habría tanto padecimiento, ya el sujeto se ubicaría de otro modo, pero que la satisfacción pasa por ahí, pasa por ahí. ¿Quién se lo inventa? Yo creo que no necesariamente o totalmente el yo. No creo que totalmente el yo, pero sí se está involucrado. Porque creo que es que ahí es donde está la cuestión, ¿cierto? ¿Qué alcance tiene el yo? Pero y por eso el psicoanálisis, insisto, nos hace más libres.
porque nos muestra que no necesariamente eso que nos pasó o eso que vivimos debe repercutir en la forma de síntoma que tenemos. Nos desabrocha el significante del significado, nos pone, y usted dice mucho eso, finalmente al generar ese desabrochamiento y poder enlazar un significado con otro significante, y poder poner en el discurso nuevos significantes, eso es un ejercicio de libertad, porque yo ya puedo entonces, no sé, pongámoslo en este escenario, como yo ya puedo entonces pensar que ciertas cosas de la sociedad que se me han impuesto como un psicoanalista debe ser así, o un profesional debe ser así, un hijo debe ser así, un padre debe ser así, yo ya tengo la posibilidad de pensar y qué tipo de padre, qué tipo de madre, qué tipo de pareja, qué tipo de profesional, qué tipo de psicoanalista quiero ser yo, O puedo. o puedo, o puedo ser yo, de acuerdo con las modalidades de satisfacción que ya se imprimieron en mí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Esa era la primera pregunta. Que llevamos como 1 hora respondiendo las que nos ponen a hablar. No, pero está muy bacano, está muy bacano. Eh, ¿Llevamos cuánto? Como 53 minutos, muchacho. No. Vos dijiste que tenías unas preguntas muy buenas. Sí, sí. Sí, no, es que mira que, por ejemplo, hemos hablado mucho como de la libertad vivida como internamente, pues o la libertad de uno, pero a mí hay algo que me parece muy llamativo y es como la pregunta por la libertad del otro. ¿Y cuál es la pregunta? No, me preguntaba como qué podríamos decir acerca de nuestra relación con la libertad del otro, porque ya empantanamos la libertad propia. Es decir, desde el psicoanálisis estamos diciendo, pues y eso que solo desde el psicoanálisis, ahora uno va y piensa esto desde la sociología, desde los discursos críticos y también dicen como pues nada que ver, no somos libres. Y luego Camus llega y nos dice, tampoco somos libres, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Mejor dicho, como que toda la tendencia es a considerar que no somos libres, que podemos pensar que estamos eligiendo, pero realmente estamos forzados a elegir. Entonces tampoco somos libres, porque si fuéramos libres podríamos tener la potestad hasta de no elegir. Pero como que todo eso concentra mucho es como en la libertad individual y bueno, quizás es como que en este momento también me estoy interrogando mucho por eso, como cuáles son nuestras relaciones con la libertad del otro, sobre todo por algunos casos en donde he escuchado lo insoportable que es la libertad del otro y cómo se intenta constantemente a través de los títulos, a través de las conversaciones, a través de la palabra, darle un ordenamiento a esa otredad que nos puede aparecer de manera ominosa cuando se presenta libre. No sé si tenés alguna idea ahí como de por qué es tan difícil asumir esa libertad del otro. O si no, hacemos que No, el es episodio que... termine ya. No, es que yo creo que esa es una pregunta como para otro episodio, o sea, porque creo que tendría mucho para decir, porque yo creo que un psicoanálisis, yo no sé si lo hace libre a uno, pero tiene que permitirle al otro que está con uno ser más libre, porque, Muy lindo eso. y me parece Bacano. que es una cosa que suele ocurrir, o sea, la cuestión es ¿por qué? Es que creo que es muy interesante que estemos confrontando nuestras dos maneras de entender que llevan a lo mismo en un montón de cosas, pero se paran a veces en unos presupuestos diferentes. Porque lo que yo pensaba es, sí, creo que lo que permite un psicoanálisis, así como yo lo estaba expresando ahora, ¿cierto? Como en tanto la división y esa experiencia de la división y el no habrá un significante capaz de significarse a sí mismo, de decir todo sobre sí mismo, ingresa al otro en esa lógica. Porque creo que el mayor problema es cuando yo intento poner al otro a que se signifique solo una cosa, que es la que yo necesito que signifique para poder montar mi teatro personal.
Es cuestión de significaciones. Entonces necesito que el otro cumpla una función que es la que yo le asigno, que se comporte como yo se lo asigno, que me dé lo que yo necesito, entonces que tenga un significado particular. Y el otro me empieza a poner unas variables que se salen de esa significación y me empieza a dañar todo. Entonces, si todas las significaciones aparecen como marcadas por la división, el otro también, y cuando yo lo puedo marcar como dividido, le doy margen para su libertad, porque no lo obligo a ser yo. Creo que ahí lo vería. Y ahí terminamos. Sí, porque esto se nos Sí. alargó. No, y porque está muy brutal esa idea. Pero creo que podríamos explorarlo más, porque creo que hay muchas cuestiones que siempre aparecen en lo sintomático con relación al otro. Totalmente. Muchas gracias por escucharnos. Qué pena que no respondimos más preguntas, pero no somos tan libres de callarnos cuando empezamos a hablar. Hasta luego, que estén bien, síganos en Psicoanálisis para no todos y todas las cosas. Bueno, no, yo quería decir una bobada, pues. Nunca decís bobada, flaquito. No, pero pues esto sí, pues como que, no, mentiras, van a venir muchas cosas muy bacanas. Yo creo que este capítulo se podrá publicar antes de que se acabe el año. Y bueno, creo que estamos estallados pensando en 2026. Estallados pensando en 2026. Y bueno, pues si quieren también como apoyar este proyecto, es tan sencillo como compartir este contenido con personas a las que les pueda interesar. Y quizás como un adelanto es como que estamos pensando en hacer como ciertos espacios porque nos hemos dado cuenta de que pues este podcast ha convocado a personas que no necesariamente son psicólogos o psicoanalistas, pero queremos como abrir espacios que podríamos decir, yo creo que más de formación, más podría decir como de conversación en torno al psicoanálisis y de aproximación para quienes no tengan unos saberes previos y sin embargo nos escuchan. Y es que hay un montón de gente. Que sí, odontólogos, ingenieros, ilustradores. Bueno, en fin, como decirles que estaremos haciéndoles propuestas y que esperamos que eso tenga pues también como una acogida de parte de quienes nos han escuchado. Así que muchas gracias, amigo, como siempre. Muchas gracias. Que estén bien y gracias por aguantarnos. Chao. Psicoanálisis para no tontos.